Bueno, vamos a leer un ratito más del libro. Como siempre, estas lecturas así en primera lectura en tiempo real. La idea es acompañar y bueno, ir comentando alguna cosita, quizás amenizar un poco el tiempo de lectura. Hoy nos toca esta página 193 que dice coseno y seno. Dice, ahora sí ya estamos en condiciones de definir seno y coseno de un número real. Una cosa, no es simplemente seno coseno de un ángulo, sino seno coseno de un número real. Aunque también se puede definir seno coseno de un ángulo para un ángulo cualquiera. Pero acá lo importante es que estamos trabajando con números. El dominio ahora ya no es el de los grados sexagesimales, sino de números, con la idea esa que habíamos visto de el círculo trigonométrico y un número real, enrollarlo en la circunferencia hasta que nos quede el punto, y las coordenadas de ese punto es lo que nos va a permitir definir seno y coseno. Pero bueno, vamos ahí. Era la función de Euler, ¿no? Ahora sí ya estamos en condiciones. Para esto necesitamos recurrir a la función de Euler de R en C, círculo trigonométrico, que a cada número real beta le hace corresponder un único punto P de la circunferencia trigonométrica. Acorde a lo que hemos adelantado al comienzo de este capítulo, definiremos coseno de beta y seno de beta a partir de las coordenadas del punto P. Definición de coseno y seno. Consideremos el número real beta y su punto asociado P. Llamaremos coseno de beta y lo notaremos cos beta a la abscisa, el valor x, del punto P, y el seno de beta lo notaremos sen beta a su ordenada, es decir, a la i del punto P, ¿no? Entonces, vos tenés el número beta, ese real beta lo enrollás, te queda el punto P, ese punto P tiene una abscisa, x sub P, y una ordenada, y sub P. Entonces, el coseno de beta se define como el valor de xp, la abscisa, y el seno de beta, y P. Eso, tener eso claro ayuda muchísimo a entender un montón de propiedades de seno y de coseno, el signo del seno, el signo del coseno, todas esas cosas, ¿no? Ya te habíamos mencionado que definiríamos el coseno y el seno de un número real a partir de las coordenadas de un cierto P en la circunferencia trigonométrica y que para obtener el punto P debíamos asignarle a dicho real un ángulo al centro de esta circunferencia. Pues bien, en la definición anterior, ¿cuál es el ángulo que implícitamente le hemos asignado al número real beta? Bueno, sería el ángulo acá, ¿no? A o P, ¿no? Porque es la medida de este arco, bueno, sería ese ángulo al centro, ¿no? En el teorema anterior vimos que cualquier real beta se puede escribir de una única forma, como la suma de un real alfa, mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi, es decir, entre 0 y 2pi, y 2kpi siendo k el número entero, siendo k un número entero, que sería como el número de vueltas que se enrolla, hablando así en ese lenguaje informal, ¿no? Bueno, y el alfa entre 0 y 2pi. Bueno. El ángulo que le hemos asignado implícitamente al real, bueno, este libro siempre veo, ya desde el primer tomo, ¿no? Que te hace una pregunta, después te la contesta. Entonces está bueno, antes de avanzar de hoja, pensar un poquito en la pregunta, porque si no ya pierde la gracia eso de pensar uno antes de ver la respuesta, ¿no? Acá ya te lo dice, ¿cuál es? Es el ángulo AOP de medida en radianes alfa, siendo A el punto de coordenadas 1, 0 y el origen de coordenadas o el origen de coordenadas. Este ángulo tiene una gran importancia tácita debido a que el coseno y el seno del real beta están vinculados con el coseno y el seno de este ángulo AOP. Por ejemplo, si este ángulo es de 30 grados, entonces el seno y coseno de 30 grados y el seno y coseno de beta, recordamos que beta es un número real, que sería la medida del segmento de hasta acá, y enrollado sobre la circunferencia, ¿no? Veamos de qué forma está relacionado, ¿no? Un real beta entre 0 y 2pi, en este caso, o sea, en el primer cuadrante, y sin enrollar ninguna vuelta, ¿no? Alfa sería igual a beta y k igual a 0.
Llamemos P a su punto asociado y Q a la proyección ortogonal de P sobre el eje horizontal. Consideremos además el triángulo rectángulo QOP. ¿Ah? Utilizando la relación trigonométrica coseno, que era, ¿se acuerdan? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, nosotros decimos cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo correcto es decir medida del cateto adyacente al ángulo tal sobre hipotenusa. ¿No? Esto está todo muy correctito. QO sobre PO. ¿Ah? QO sobre PO. Muchas veces los profesores abusamos del lenguaje, pero siempre está bueno tener claro cuál sería la forma correcta de decirla. Después si cada vez que uno dijera coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa, dijera coseno es la medida del cateto opuesto al ángulo adyacente al alfa sobre la medida de la hipotenusa, es como, no terminas más. Por eso a veces decimos cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, o decimos adyacente sobre hipotenusa, o cosas así, ¿no? Bueno, como según la definición vista anteriormente, o sea, es esto sobre esto, hipotenusa, ¿no? Que era 1. QO es coseno de beta, además OP es 1, tenemos que coseno de QOP es igual al coseno de beta. ¿Ah? Ahora bien, como P es el punto asociado al real beta y beta está entre 0 y 2pi, el arco AP mide beta. Y si consideramos como unidad de medida angular al radian, tenemos que el ángulo QOP mide en radianes también beta. O sea, mide beta radianes, ¿no? Entonces podemos afirmar que QOP es beta radianes. Llegamos a la conclusión de que coseno de beta radianes es igual al coseno de beta. ¿Ah? En otras palabras, el coseno del real beta puede asociarse como el coseno del ángulo beta en radianes. Análogamente, se puede ver que seno de beta radianes es seno de beta. Es decir, el seno del real beta coincide con el seno del ángulo de beta radianes. El coseno de beta, del número real beta, es igual al coseno del ángulo de beta radianes. Entonces se está haciendo una relación entre el ángulo medido en radianes, que sería este ángulo medido en radianes, con el real que está representado con todo ese tema de enrollar sobre la circunferencia, ¿no? Con la función de Euler, digamos. En este caso, en este hecho radica la importancia del radian como unidad de medida angular. ¿Por qué el radian es tan importante como unidad de medida angular? Porque justamente me permite vincular estas dos cosas, el seno de un número real con el seno de un ángulo. ¿Ah? Observa que no sucede lo mismo si consideramos el grado como unidad de medida. Si el arco AP mide beta y el ángulo al centro en grados mide 180 beta sobre pi, por lo tanto no es posible asignarle al coseno del real beta el valor para el coseno de beta grados. ¿Ah? Por eso se usa tanto el radian, ¿no? Bueno, haya utilizando la definición el coseno del seno de los siguientes números reales. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer es tomar el círculo trigonométrico, pi sobre 2, por ejemplo, está acá, entonces acá es 1, las coordenadas de este punto es 0, 1. Entonces el coseno de pi sobre 2 es 0, coseno de pi sobre 2 es 0, el seno de pi sobre 2 es 1. Por ejemplo, pi está acá. Entonces acá el coseno de pi es la x, es el menos 1, y el seno de pi, que es la y de este punto, es 0. Bueno, y ahí suerte en pila con todo esto. 101 pi. Bueno, esto sonó feo. Me hace acordar un chiste de la escuela. Bueno, pero no voy a repetirlo. Y ahí, bueno, le buscan la vuelta. Acuérdense que cuando es negativo va para el otro lado, ¿no? Y cosas así. Diviértanse. Para ayudarte en la resolución de la actividad anterior, veamos cómo obtener el coseno y el seno de pi sobre 3. Lo primero que debemos observar es que el punto P, bueno, acá hace 1, ¿no? Está asociado a pi sobre 3. Verifica que el ángulo del centro a OP es 60. Pi sobre 3, ¿no? Si está acá es 180. Pi dividido 3 es 60. Bueno, ahí te va a quedar un triangulito rectángulo, equilátero, ¿no? Y ahí trazás la altura para hallar la abscisa y la ordenada del punto P. Bueno, ahí va a ser un medio, por ejemplo el coseno, ¿no? Que está a la mitad, coseno de pi sobre 3 va a ser un medio, el seno va a ser la altura del triángulo que es raíz de 3, o no sé, no me acuerdo cómo es.
Este está en la otra hoja, a ver. Bueno. Esto es para leerlo, creo que está fácil. Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Bien. Es geometría. Bueno. Los reales pi sobre 3 y menos 5 pi sobre 3 tienen el mismo punto asociado. Bueno, y acá hay, como les decía, un montón de relaciones interesantes, ¿no? Igualdades entre el coseno y el seno de ángulos que difieren en pi o que difieren en pi sobre 2, cosas así que supongo que estará más adelante. Y también el signo del coseno, ¿no? O sea, podríamos decir en resumen que si dos ángulos o dos reales tienen asociado el mismo punto de la circunferencia, su seno y su coseno van a ser iguales, ¿no? Bueno, vamos a hacer uno, por ejemplo. Si está en el primer cuadrante, si el punto P está en el primer cuadrante, el coseno está para la derecha, o sea, la abscisa está a la derecha, o sea, es positiva, y la ordenada es positiva, o sea que el coseno es positivo y el seno es positivo. Si está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, el seno es positivo, bueno, y ahí piénsenlo un ratito. Bueno, acá justifica algunas cositas. Vamos a avanzar un poquito más. Esto creo que no vale mucho la pena demasiado detalle, pero básicamente si vos estás en el círculo trigonométrico, que el coseno de beta es coseno de beta más 2kpi, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos a un real le sumás 2kpi, volvés al mismo punto. Es como dar una vuelta más entera. Si volvés al mismo punto, las coordenadas son las mismas, por lo tanto el coseno, que es la abscisa, coincide y el seno coincide. Por ejemplo, que menos 1 y 1, que el coseno está entre menos 1 y 1, si el punto está en la circunferencia, entonces la abscisa lo más que puede ir es hasta 1 cuando el punto está acá, o hasta acá. Cualquier otro punto, su abscisa va a estar entre menos 1 y 1. Lo mismo para el seno. Cualquier punto que vos tomes la ordenada, siempre va a estar entre 1 y menos 1. Cuando está en pi sobre 2, es lo máximo, digamos, que puede llegar el valor del seno. Es decir, un punto de la circunferencia no puede tener una ordenada mayor que 1 ni menor que menos 1. Bueno, haya las raíces de la función seno. Bueno, acá las raíces. ¿Cuándo el seno vale 0? No vale 0 en 0 y en pi, pero también en 2pi y también en 3pi. O sea que vale 0 en cualquier valor que sea múltiplo de pi, digamos kpi. Si x es de la forma k por pi, el seno vale 0. Haya los elementos del dominio que tienen como imagen 1. Entonces tiene como imagen 1 pi sobre 2, pero sumándole cada vez que da una vuelta más, o sea 2kpi, también, ¿no? Esto, bueno, si haces como un denominador, 2 por 2, 4, o sea que te queda pi más 4k pi sobre 2, o sea que te quedaría, sacando pi de factor común, 1 más 4k por pi sobre 2, con k entero, te da un punto, el punto queda asociado acá, ¿no? En 1, 0, en 0, 1, perdón, y ahí tendría 0. Bueno, esto parecido. Simboliza el bosquejo de la gráfica sinusoide. Bueno, esta, la vieja y querida, que la habrán visto en física. Bueno, esto que no escribe acá. ¿Qué pasa que no escribe? Entonces, queda así en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, y así, ¿no? En menos pi. Y queda una curva que hace así, ¿no? Acá en pi sobre 2 vale 1, acá en 3pi sobre 2 vale menos 1, y queda una curvita así, que es periódica, ¿está? Una forma de ver eso también, que está en algunos libros, es ver así, ¿no? Que este punto, la altura que está a este punto a medida que avanzan los ángulos, el ángulo va avanzando. Debe haber animaciones incluso en YouTube o yo que sé, en GeoGebra, cómo se va viendo que a medida que este punto P va avanzando, se va generando la función, ¿no? Y como esto es circular, se repite, los valores de ni se van repitiendo periódicamente. Bueno, y en la actividad con coseno, bueno, eso está. Visita el enlace, esto no sé cómo es, alguien me dijo cómo es que se hace para esos enlaces, que se llama gráfica animada.
Gráfica animada, que debe ser justamente eso. Bueno, acá lo habíamos mencionado, ¿no? Función periódica, cuando existe un número real p distinto de 0, tal que f de x más p es igual a f de x para todo x de r. Si esto ocurre, entonces f de x más k por p es igual a f de x para todo x perteneciente. Claro, pues si vos sumas f más p, más p, más p, más p, ¿no? Es f más 5p, es lo mismo. Entonces, bueno, las funciones coseno y seno son funciones periódicas y el periodo es 2pi. Con esto llegamos al final de seno y coseno. Próximo video, cuando tenga un ratito, hago tangente, secante, cosecante y cotangente.